Buenos días, chicos. ¿Cómo se encuentran? Hola, hola. Buenos días. Buenos días. Hola, hola. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Ahora sí, entramos. Buenos días, profe. Hola. Vamos a empezar al tiro de las clases. Ya, chiquillos, buenos días. Estamos en la clase de historia. Vamos a darle comienzo a la clase. Espero que se escuche bien, me tienen que decir al tiro si no se escucha o se escucha relativamente bien. Vamos a comenzar. Octavo básico. ¿Qué es el Hola chicos, me vuelvo a reiterar, me tienen que decir si se escucha bien, me escuchan o no. No voy a estar acá Sí, profe. Se escucha bien, profe. Lo que vamos a continuar viendo, nosotros quedamos viendo lo que eran las primeras civilizaciones, vimos todo el paso y la evolución del ser humano, y hoy en día vamos a ver lo que es, entre comillas, las primeras civilizaciones, cómo se conformaron estas primeras civilizaciones después del paso del ser humano. Tenemos que recordar que pasó por varias etapas, porque es el neolítico, paleolítico, y él, entre comillas, el ser humano fue evolucionando día a día hasta llegar al punto de partida de decir, ya, ahora nosotros vamos a hacer algo distinto, vamos a construir cosas, vamos a empezar a mejorar. Ese es el tema de del nuevo punto de partida del ser humano, cuando ¿cómo se llama?, empieza a darse cuenta, el gran paso evolutivo que tuvo el ser humano y que cambió y dio paso a estas nuevas civilizaciones, fue la palabra sedentarismo. Cuando ya no tuvo que seguir, se dio cuenta que no tenía que salir persiguiendo a los animales porque ellos iban detrás de su alimentación, iban detrás de estos animales, hasta cuando se dieron cuenta que apareció la agricultura. ¿Cómo se dieron cuenta de la agricultura? Porque yo todas las veces siguiendo a estos animales, yo pasaba por una ruta y después volvía a pasar por la misma ruta y donde yo boté, en pocas palabras, súper simple, boté una semilla, un cuesco, creció un árbol y se dio una fruta. Y me di cuenta que los animales volvían por la misma ruta donde se habían ido porque ahí había nuevamente, ellos iban atrás del cambio climático, iban detrás de su alimentación. O sea, iban de la primavera, del verano, después iban para otro lado, donde había primavera y verano para evitar el invierno y evitar la escasez de comida. Entonces acá lo que nosotros vamos a ver aquí son cómo y dónde aparecieron las primeras civilizaciones. Cómo se empezaron a conformar estas primeras civilizaciones. Cómo cómo le dio paso a esta complejidad el ser humano de empezar a
Llegó gente, la gente misma, ¿cómo llegó a construir todo esto? ¿Cómo las personas, cómo los seres humanos llegamos a esto? ¿Cómo este nivel evolutivo, cómo el ser humano empezó a pensar distinto, empezó a crecer, empezó a ver cosas diferentes, cómo descubrió el bronce, el cobre, el hierro? Recuerden que pasamos por varias etapas, la edad del neolítico, paleolítico y la edad de los metales. Neolítico, o sea, paleolítico, neolítico, donde el paleo significa directamente que es el palo, ocupan un palo. El neolítico es algo nuevo, algo que se está inventando. Y obviamente ya tenemos claro que la edad de los metales estamos más que claro qué descubrió el ser humano, qué cosa conformó, cómo su mente empezó a cambiar. Y aquí tenemos el surgimiento de las nuevas civilizaciones. Cuando contextualizamos, tenemos claro que la otra vez le expliqué que cuando uno mide antes de Cristo y después de Cristo, eso es para el calendario judío-cristiano, para el mundo occidental, en donde el cristianismo impuso que el año cero era cuando Jesús nació. El año cero se impuso desde cuando Jesús apareció en este planeta, en esta tierra, y el mundo cristiano lo puso como año cero. Entonces, desde ahí se considera antes de Cristo, después de Cristo. Por eso aquí hablamos de 3200 años antes de Cristo. Como dice acá, algunas sociedades agrícolas complejas avanzaron en un mayor desarrollo material y tecnológico, dando pasos a la civilización. ¿Qué significa civilización? Una forma de organización social, política y económica de gran complejidad que tiene ciertos elementos. ¿Qué significa eso? Que debido a que a mayor alimentación, obviamente, que si yo tengo una alimentación mucho más rica, mucho más, como se le dice, contundente, la población empieza a crecer porque no hay escasez. Donde yo tenga agua y tenga alimentación, la población va a empezar a crecer. Y al empezar a crecer va a cambiar todo porque se tiene que organizar socialmente, políticamente y económicamente, porque yo no puedo llegar y tener todo un desorden dentro de una población general, dentro de un complejo donde se encuentran mucha cierta cantidad de seres humanos. Siempre tiene que haber un orden para esto. Por eso mismo vemos que la organización en torno a la ciudad, como antiguamente, se organizaban en torno a las ciudades. Nosotros vimos que esto es un singular en la ciudad de Ur, que es como un templo, un castillo, que dentro de él está todo. Está la administración, se encuentra el ejército, se encuentra la iglesia religiosa, se encuentra la bodega donde guardan los alimentos, se encuentra todo. Como dice acá, las civilizaciones tenían como centro las grandes ciudades, gran cantidad de población con diversificación del trabajo. Obviamente, dentro de una población general y dentro de estas grandes ciudades tenía que haber de todo. Tenía que haber personas que se dedicaran a la artesanía, al comercio, los militares, religiosos, etc. No todos podían hacer lo mismo, pero obviamente para construir estas grandes pirámides estaba toda la población, pero habían quienes tenían que manejar ciertas cosas para que esto funcionara. Y acá tenemos abajo lo que es Memphis, Egipto. Obviamente esta pirámide está así como en un comienzo, cuando recién la empezaron a construir, porque se tiene vestigios y vestigios, y hay registros de que estas pirámides estaban cubiertas de mármol y eran lisas. ¿Por qué se tiene el registro de eso? Porque para mediados de siglo después de Cristo, como el siglo IV, V, más o menos, se empieza a construir lo que es el Vaticano, la capilla de San Pedro, y de aquí se sacaron muchos materiales y se llevaron directamente a Italia para poder construir la catedral. Obviamente, como dice aquí, las grandes ciudades incluyen campos alrededor de ellos para obtener materias primas. Gracias al comercio se tuvo regiones, ¿cómo se dice?, recursos en la región. Hay que entender que si esta es mi plaza principal, alrededor de ello había de todo, habían casas, había comercio, había agricultura, que es lo principal para alimentar a las personas, y debido a que esta no era la única que había, la única ciudad-estado que existía,
se comercializaba con el resto de la población, con el resto de otras ciudades, había comercialización. Y ahí nació ya por un ejemplo, uno que yo les doy, en un lado sembraban papa y en el otro sembraban choclo, ahí se comercializaba y entre ellos se repartían las cosas. Obviamente, dentro de esta sociedad, tiene que haber una estratificación y la sociedad se complejiza. Y obviamente hay gente que está en esta pirámide, va a estar el que manda y va a estar el último abajo que tiene que obedecer. Todo esto estaba de acuerdo a las tareas desempeñadas y la posesión de los bienes de las personas. Obviamente, dentro de esta cómo se complejiza todo y empieza a formarse esta nueva sociedad, una de las más, ¿cómo se le puede decir? Una de las poblaciones más complejas o de las que se tiene mayor registro es la egipcia, en donde todavía no se tiene muy claro cómo. ¿Qué pasa, Leonardo? Levantó una manito. O sea que ¿Alguna pregunta? lo de actividad de Uri, eso son como unas murallas ahí que por dentro tienen casas, cosas religiosas y cosas del reino y todas esas cosas, ¿no? O sea, Espérate, que no te escuché bien la pregunta. Dímela de nuevo, por favor. profe, si eso de lo de Sigurd de Uri, lo de lo otro de egipcio, esos son como murallas que por dentro tienen las cosas, ¿no? Así como en la historia medieval, cosas así. Era como un castillo. Si te estás refiriendo a que la pirámide era como un castillo, entre comillas, Sí, entre comillas, sí. directamente no, porque se ha comprobado que la mayoría de las pirámides son sepulturas que hacían a los faraones. Sí, a los faraones. Cada vez que un faraón fallecía, se hacía una pirámide. Mm. Pero directamente, a diferencia de otros pueblos, las pirámides acá no tenían mayor, ¿cómo se le podría decir? Utilización más que nada religiosa. No Ah, tanto ya. administrativa, política, militar, no. Era ¿Y una. cómo se protegían los egipcios a las guerras? ¿No tenían murallas? ¿O solo ejército? ¿Cómo? Mira, porque si nos damos cuenta que en esta, la pirámide principalmente de la civilización, como les decía, la egipcia, que era la civilización que más registro hay, tenemos que están obviamente los esclavos, campesinos, artesanos, escribas, ejércitos, sacerdotes y faraón. Obviamente el faraón estaba acá arriba en la pirámide social, después venían sus sacerdotes, tenía que tener el ejército de su lado, los escribas porque eran importantes, artesanos, campesinos y al final los esclavos, que hay que considerar que siempre había un pueblo aledaño que a lo mejor eran más pequeños o de otros sectores, donde eran traídos directamente a esta población, a esta civilización que era mucho más avanzada. Como dice acá, la existencia de un poder político centralizado, tenía que existir algo. Dentro de una sociedad, gusto o no, tiene que haber un poder centralizado, tiene que haber alguien que mande, porque si no el sistema no funciona. Si yo no tengo un presidente de la República, no tengo un emperador, no hay un rey, el sistema lamentablemente no va a funcionar bien, porque tiene que haber alguien que tome las decisiones, tiene que haber alguien que esté en la cabeza de todo. Por eso, como dice acá, en la cúspide de las pirámides sociales siempre se encontraba los gobernantes, que dirigían las tareas fundamentales, defensa, alimentación, comercio. Ellos tenían que ver cuándo se sembraba, cuándo no, qué se vendía, qué no se vendía, cuánto comía la gente, porque tampoco nos podemos comer todo de un viaje. También tenían la facultad de aplicar normas a los habitantes de la ciudad, también existían las leyes. Obviamente aplicaban leyes y castigo, también exigían tributos a las personas que trabajaban. Y obviamente en la mayoría de estas civilizaciones antiguas, el rey, o el faraón, o el emperador,
siempre era representante de la religión o era el hijo de Dios en la tierra. Siempre tenía ese poder de decir que era representante de Dios o hijo en la tierra, hijo del Dios en la tierra que ellos tuvieran. Por eso lo tenían que venerar. También acá, por lo mismo, debido a esta aparición de estas ciudades, aparece por primera vez lo que es la escritura o la contabilidad. Aquí empieza la que es el lenguaje y las matemáticas. Como dice aquí, surge la necesidad de registrar los movimientos de personas y productos, llevar las cuentas, saber qué es lo que yo estoy produciendo, cuántos productos tenés, cuánto el otro. Esta es una de las escrituras más antiguas que se ha encontrado, que se le llama la escritura cuneiforme, que es de Mesopotamia. Y también se han encontrado, obviamente, esto lo que es en el Oriente y también en China, se han encontrado todavía más antigua que esta que se considera que la cuneiforme, que era la mesopotámica, pero era la más antigua, pero en China se dieron cuenta que hay otra escritura mucho más antigua debido a que todas estas civilizaciones, China principalmente, hindú, ellos han sido bastante cerrados en este aspecto de cómo dejar que el mundo occidental entre a investigar sus civilizaciones, por un tema más que nada religioso. También debido a que, gracias a la agricultura, la civilización es la que es hoy en día y el ser humano se asentó, se necesitó modernizarla poco a poco. Obviamente, surge la necesidad de poder alimentar a toda una población. Si nosotros mismos que fuéramos curso completo, somos 30 personas que viviéramos en un sector, lo primero que tenemos que ver es cómo nos vamos a alimentar. Después de ver eso, cómo nos vamos a alimentar, tenemos que ver cómo nosotros podemos cultivar, cómo podemos cultivar, tenemos que darnos cuenta de cómo podemos sacar agua, porque sin agua no hay vida. Es aquí que por eso las principales civilizaciones se asentan alrededor de ríos, siempre se asentan alrededor de ríos. Siempre están alrededor de los ríos, no están, ¿cómo se llama? Buenos días. No están alrededor de... No están alrededor de cualquier parte, siempre tienen que estar al lado de los ríos. ¿Por qué? Porque yo necesito el río para, poder, Para beber. para beber el agua, para mis animales y para mi agricultura. Por eso mismo acá sale que las primeras civilizaciones, o la civilización sumeria Mesopotamia, está entre los ríos Tigris y Éufrates, que están en Irak hoy en día, Egipto, alrededor del río Nilo, la más grande, la civilización hindú en general, porque ellos tienen muchos distintos pueblos. Ellos están en el río Indo y el río Ganges, que atraviesan todo el territorio. Lo mismo que China, que tiene el río Amarillo y el río Azul, que son las principales civilizaciones que dejaron un mayor vestigio hasta el día de hoy todavía que se investiga. Y ahora vamos a ver una cosita acá, para analizar un poco el tema. Vamos a ver un poquito más fácil. Terminada la revolución neolítica, el desarrollo de la agricultura permitió el crecimiento de las comunidades locales hasta formar las civilizaciones entre África y América. Las principales actividades que las civilizaciones tuvieron fueron la agricultura, la educación tecnológica, el comercialismo, el urbanismo, la cultura, el conocimiento, la construcción de grandes edificaciones, entre otros, que fueron los procesos históricos que iniciaron el desarrollo de la civilización. Ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, Mesopotamia se levantó como la primera región de cultura que iniciaba las civilizaciones con pueblos como los asirios, sumerios, acadios y babilonios, aportando la escritura
cultura transforma el código laboral, lo figural, la moda y grandes ciudades como que fueron elevados en las primeras civilizaciones. La región de los ríos es considerada la cuna de la civilización. En África, a la orilla del río, Egipto fue otra de las primeras civilizaciones que compartió su cultura. Acompañados los grandes textos comentados y uno de los grandes legados más importantes de la historia antigua. Modificación como prácticas generales para sus faraones de escultura, de escritura jeroglífica, son hoy en día temas de interés y debate histórico. En África, teniendo como medio para existir los gigantes, la civilización hindú dejó su testimonio histórico en obras como las piedras y el Ramayana, el libro sagrado ornamentado en casas y representada por dioses como Vishnu, que son el legado del estudio del politeísmo antiguo, así como el misterio de las ciudades como Mohenjo-Daro y Harappa. Con la mirada como testigo histórico y los libros Huangco y Yang, China desarrolló una de las primeras culturas asiáticas que compartió su historia desde el lejano oriente. Por buscar en dinastías con el confucianismo y la religión, su cultura dejó uno de los legados más importantes de la historia. América, que comienza en mayo de Tehuacán, dejaron su legado histórico compartiendo construcciones urbanísticas y piramidales, que hoy son el tema de numerosos estudios históricos. Como ejemplo, las pirámides del Sol y de la Luna o las ciudades mesoamericanas como Tegucigalpa o Palos. Todas estas culturas son el inicio de las civilizaciones y del proceso histórico que se estudian hasta nuestro tiempo. Aquí es bastante cortita la explicación, el tema de cómo son las primeras civilizaciones, de dónde vienen, en qué lugares ahí sale, de dónde se ubicaron principalmente dentro de los ríos. Aquí vamos a ver algo distinto también. En donde abordaremos el surgimiento de la primera civilización. Que ha sido un tema que ya hemos abordado en un par de actividades dadas desde la fecha actual, pero que en esta oportunidad probaremos por este nuevo canal de aprendizaje a través del apoyo de este material audiovisual. Trataremos de comprender de esta manera cómo cambió la vida de los seres humanos con el desarrollo de estas primeras civilizaciones. Mientras que el objetivo a lograr en la presente clase será caracterizar el surgimiento de las primeras civilizaciones y analizar sus elementos comunes, estableciendo relaciones de multicausalidad. Este objetivo lo vamos a desarrollar en dos cápsulas. En esta primera cápsula vamos a caracterizar cómo funcionan las primeras civilizaciones y sus principales rasgos, las características de sociedades hidráulicas o fluviales. Abajo de la presente diapositiva también. Obviamente, cuando él dice hidráulica y fluviales, nos estamos refiriendo al tema de, ¿cómo se llama?, de que son civilizaciones que se quedaron o se asentaron alrededor de los ríos, y ellos mismos tienen que empezar a ver cómo yo canalizo, cómo yo puedo utilizar esta agua a mi favor. Acá también tenemos claro que antes, lo que nosotros vimos, las primeras civilizaciones, cómo llegaron a esto, está el paleolítico, neolítico, de los metales y las primeras civilizaciones. El paleo, como les dije yo, es la utilización del palo, de poder utilizar herramientas con un palo, herramientas básicas. Neolítico es algo nuevo, donde las mismas herramientas que yo ocupaba fueron un poquito más modernizadas y fueron más trabajadas. La piedra era tallada, la piedra era utilizada de otra forma y teníamos la edad de los metales. Obviamente en esta edad de los metales el hombre descubre el bronce, cobre y hierro, lo que da paso a mejores herramientas, mejor armamento, mejor lugar de vivienda y aparecen las primeras civilizaciones tal cual las conocemos nosotros hasta el día de hoy. La caza y la recolección como forma de... Obviamente, para cerrar esto, que comienza aquí,
Hominización, el hombre aparece como tal, se crean las primeras bandas, aparecen en sí la primera recolección. Cazadores, recuerden que todos eran nómades, no eran personas que se dedicaban directamente a cultivar, porque esto recién aparece después. Aquí vamos a ver principalmente lo que es el tema de la primera civilización. A través de Acá. la opinión. Pero ¿qué es una civilización? ¿Qué es una civilización? Que fue una pregunta que desarrollaron ustedes muy bien en las actividades dadas para el trabajo de educar. Una civilización es, como aparece aquí en la definición, un conjunto de sociedades, de personas que han alcanzado un alto grado de complejidad, es decir, su forma de vida cada vez es más compleja. En cuanto a la organización, desde ahora en adelante hablaremos de instituciones, una estructura social, de relaciones económicas entre los partes. En definitiva, también una civilización cuenta con ciertos avances científicos, tecnológicos, artísticos y sobre todo este gran conjunto de actividades darán forma a una cultura común. Una civilización es un estadio, una forma de convivencia humana que ha alcanzado altos niveles de complejidad. Cuando hablamos de cultura común, como lo plantea acá, lo primero que tenemos en común es el idioma, la forma de hablar. Eso es lo que nos hace a nosotros ser una comunidad o una cultura en común. Más allá de nuestro pensamiento, más allá de nuestra forma de ser, es que nosotros tenemos el habla en común. Nosotros hablamos todos iguales. Esa es una de las principales temas de lo que es una civilización. ¿Cómo acá nosotros empezamos a ver esta civilización? Por eso le digo, el tema en común que nosotros tenemos es la civilización como tal. Nosotros el primer tema que tenemos es que nosotros todos hablamos igual y eso nos hace a nosotros ser nos hace ser a todos iguales, entre comillas. Ya, pero vamos a ver la actividad del día de hoy. Profe, la otra actividad la tengo lista por si acaso. Lo que pasa es que no he tenido tiempo de ir para la escuela. Mira, la otra actividad me la guardan. Yo di una actividad primero, que fue bastante cortita. La tienen que guardar. Que fue de la página número 9 y 8, que era el análisis de estas dos imágenes. Y está estas preguntas. Obviamente, si no me la entregaron, no importa, me la guardan y cuando llegue la fecha de día de dejarla, me la dejan todas. Y ahora vamos a ver la de la página número 10, la evolución de los seres humanos y dispersión por el mundo. Obviamente hay que ver cuáles fueron los principales cambios que marcaron este proceso evolutivo en los seres humanos y hay que analizar la pregunta número 10. 10. O sea, hasta la página 10, porque estamos aquí. Sí. Creo que sería la 20, o sea, la número 10. Profe, página número 10, ¿qué actividad era? Mire, la primera actividad era de la página número 8 y 9. ¿Ya? Esta. Tenía que contestar esta página del libro de la página 9. ¿Por qué 8 y 9? Porque es esto. Saca el tema. Eran estas dos imágenes y yo contestaba las preguntas de la página número 9. Y ahora que estamos viendo las civilizaciones, tenemos que ir a la página número 22. No, bajo la 22. Página número 22.
cultura y relación con el entorno de las primeras sociedades humanas. ¿Cómo evolucionó culturalmente el Página número 22 también. Para hoy día en la página 22, la otra tendría que haber estado lista la otra semana, pero tienen tiempo para contestar esta y esta actividad. ¿Ya? Que entonces hacemos la de las 10 y la de 22. Página 9, 9, 9, 10 y página 10 y 22. 22. 9, 10 y 22, porque igual como hemos estado un poco atrasados, pero son actividades bastante cortitas, así que no se van a demorar nada. Para hoy día, que estamos viendo las primeras civilizaciones, tenemos que leer el texto, este texto de acá, y responder la pregunta: ¿qué características del ser humano destaca el autor? ¿Cómo se relaciona la cultura con la capacidad que posee el ser humano para adaptarse al entorno? Acá, bastante simple, todas las respuestas están acá adentro. Entonces, nosotros como actividades ahora tenemos obviamente tenemos de actividades, porque eso no, como hemos dado un poquito que no nos hemos podido conectar bien, la primera actividad fue de la página 8 y 9, que sería esta pregunta. Posteriormente tienen que contestar la de la 10, que es esta. Anoten, página 8, 9, 10. Son muy cortas las preguntas, así que no se pueden demorar nada. Y después la de hoy día era la página 22. Página 22. Cultura y relación en torno a la primera civilización humana, que sería esta. Son 3 actividades que hay que hacer, nada más. Hey. ¿Ya, chiquillos? Ya, chicos, nos vamos a ver porque ahora se va a cortar esto. Así que recuerden, las 3 Me voy. del texto anterior del año pasado de séptimo básico, página 9, 10 y 22. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta que tengan antes de que nos vayamos? Porque esto se va a cortar en cualquier minuto. Mi duda, profesor, es cómo hacemos para entregarle la actividad. Mira, ahí en Porque el protocolo que les mandaron por el WhatsApp hay un que dice ahí la fecha de entrega. Más o menos cuándo va a ser la fecha de entrega de los trabajos que se entregan de forma presencial, en donde usted me va a traer la hojita y yo se la recibo acá. Obviamente lo ideal sería que estuvieran en su archivador como se lo habían pedido, pero como mismo le digo, si yo le doy la actividad, usted simplemente me trae su hojita anotada con su el desarrollo solamente de la respuesta, pone su y es curso, y, la fecha, me trae las 3 hojas cocheteadas y yo se las recibo acá después. Por eso les digo, va a haber una fecha determinada donde se van a entregar, o sea, pedir que se vengan a dejar los productos realizados por colegio. Sí, página 8, 9, 10 y 22. Esas son las que son cortísimas, así que aprovechen, chicos, porque no son largas. Son muy fáciles de hacer y están en el texto. Y después, cuando se le avise, cuando tengan que venir a dejar, vienen a entregar la... Sí, se resuelven solamente las que de la página. En el cuaderno no es necesario que anoten cómo se llama toda la respuesta ni todo, sino que ponen actividad página 8-9, la fecha, el curso, su nombre y el desarrollo solamente de la respuesta. Después actividad página número 10, su nombre, curso, fecha, el desarrollo sobre la respuesta. Y de la 22 exactamente lo mismo, nombre, fecha, la página y el desarrollo de la actividad, nada más. No necesito que se pongan a escribir tanto y todas las cosas. ¿Ya, chicos? Les voy a dejar hasta acá para que empiecen a trabajar, que posteriormente se tienen que conectar a su próxima clase. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Dudas, consultas, siempre las pueden hacer al mismo WhatsApp directamente. Ahí está el número mío dentro de su grupo. Ya, chiquillos, cuídense mucho. Nos vemos, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao. Chao.